Muy buenas tardes, queridos estudiantes. En esta tarde vamos a continuar viendo parte de lo que ya ustedes han manifestado en la fase anterior. Ustedes ya dijeron su punto de vista de los conocimientos previos que tenían en cuanto a la destreza, porque en este caso se estaba hablando que es ley de los exponentes. Bueno, una vez que ya dieron sus ideas, sus conocimientos previos, manifestaron lo que se acordaban en este caso porque pudieron haber eh, olvidado, ¿no? O a veces sí saben, lo que pasa es que con lo que no se practica se olvida. Entonces se le hace una pequeño recordatorio para que no ustedes vuelvan a retomar esta destreza. En este caso yo voy a compartir ahorita lo que es la pizarra como para poner ejemplo y de allí yo quiero continuar con unas preguntas acorde a lo que se va manifestando como ejemplo, ¿sí? Bien. A ver, con estos ejemplos que voy a ubicar aquí en la pizarra, ustedes van a ir, voy recordando un poco con lo que ustedes vieron anteriormente para refrescar un poquito la memoria y de allí continuar con las preguntas que vamos a hacer a continuación. Ya voy a poner algunos ejemplos. Aquí salen un poquito medio malos números, pero lo importante es que se entienda. Bien. Ustedes en los conocimientos previos que ustedes dieron, pues vieron lo que son las leyes de los exponentes y aquí pues pueden ver los ejemplos donde tenemos bases iguales, que ustedes ya anteriormente ya lo dijeron. E incluso pues dijeron que cuando son bases iguales, que se hacen con los exponentes. Aquí tenemos también cuando es una multiplicación. En este caso voy a poner otro ejemplo. Supongamos que tenemos una división acá. Tenemos una división. Bueno, en esta parte de aquí lo podemos encontrar de dos maneras representado esta potencia. Por ejemplo, quiero ubicar 3. Así también lo pueden encontrar en forma de fracción. Voy a poner 7 elevado a la séptima y 7 elevado al cuadrado. Allí. Bien. Un poquito así. Tenemos de esta manera. Ahora, estos ejemplos son para las preguntas que ya ahorita voy a manifestar, a ubicar, a proyectar. Unas preguntas en relación con estos ejemplos que ustedes ya vieron. Lo que pasa es que los vamos a recordar un poquito. Por ejemplo, aquí al cuadrado. Otro ejemplo podría ser, sí, allí esto es un 0, igual. Por ejemplo, aquí tenemos, vamos a poner un 10. Todo este 10 lo voy a poner entre paréntesis y le voy a poner la potencia 1. Ustedes más adelante van a conocer cómo se llaman cada una de estas. Estos ejercicios tienen sus propios nombres. Ustedes van a saber más adelante en la siguiente fase. Entonces aquí, a ver si se me queda un ejemplo. Mm, Yo creo que con estos ejemplos es suficiente como para, déjenme ponerle acá, por ejemplo. Vamos a ponerle 3 medios. Vamos a poner 5 y acá le vamos a poner 4. Bien. Con estos ejemplos que yo les he puesto aquí, vamos a realizar unas preguntas. Entonces,
para ver si ustedes se recuerdan de lo que vieron anteriormente. Ya, una de las cosas que yo sí les digo que al momento de participar va a ser la pregunta en forma general. Entonces, para como llevar un orden, levantamos la mano o pedimos la palabra. Ahorita que estamos en pantalla, ustedes tienen que levantar la manito para pedir la palabra y no todos a la vez hablar, porque no lo vamos a comprender. Entonces, para que haya un lenguaje fluido y una buena atención, una buena participación, ustedes van a ir levantando sus manitos y bueno, yo les doy la palabra y van a ir manifestando cada una de las preguntas voy a proyectar a continuación. Bien, vamos recordando un poquito. Miren, aquí tienen una potencia. En este caso se repiten los números. Ustedes deben de saber qué se debe de hacer con los ejemplos anteriores vistos, qué se debe hacer aquí, qué era lo que se hacía. Aquí tenemos un ejemplo similar, pues con diferentes exponentes. Tenemos los mismos números en la parte de abajo y como exponente tenemos diferentes. En este ejemplo de acá tenemos una división que ya les expliqué, se iba a representar mediante este símbolo de aquí o mediante la raya de fracción, pues de esta manera igual significa que están dividiendo. Entonces aquí pasa lo mismo que cuando estamos con la multiplicación, en la división pues también tenemos los mismos números, que ya mismo vamos a preguntar cómo se llaman. Y ustedes ya deben de saber, ¿no? Cómo se llaman los números que están en grandecito y cómo se llaman los números que están más pequeños en la parte superior de cada número. Bien, entonces aquí se repiten los mismos números, en la parte del exponente son diferentes. Acá tenemos otro ejemplo, pues aquí tenemos diferentes números, no tenemos los mismos ejemplos de aquí. Tenemos otros números, entonces está elevado al cuadrado y ya vamos a hacer una pregunta en cuestión a esto. Aquí tenemos cuando una potencia está elevado a al cero, qué valor debe de arrojar. Aquí tenemos una división parecida a la multiplicación. Asimismo, cogí los mismos números, 3 sobre 2 y con el exponente diferente. Y aquí tenemos otro ejemplo donde la potencia en este caso es 1. Entonces, voy a proyectarle a continuación mediante estos ejemplos, un poquito recordando, voy a proyectarles, voy a dejar de proyectar esta parte de aquí para irme a proyectarles unas preguntas que les he preparado. Bien, aquí tenemos entonces las preguntas. Una de las preguntas en cuanto al ejemplo observado, la pregunta es, ¿qué ocurre cuando las bases son iguales? Entonces, acuérdense un poquito del ejemplo. ¿Qué ocurre cuando las bases son iguales? Recordemos que la base son los números grandes, ya eso ya deben de saberlo ustedes, ya no es solamente recordarlo un poquito como por si se hayan olvidado, pero eso ya es algo que deben de saber ustedes. Entonces, ¿qué ocurre cuando las bases son iguales? Entonces, piensen. Muy bien. Con el ejemplo visto, de seguro van a responder que cuando son las bases iguales, se mantiene la base. Y en este caso tenemos una segunda pregunta que va casi con la primera, ¿no? Van enlazadas. Porque dice, ¿qué pasa con los exponentes en caso de que la base sea igual? Entonces, tenía un ejemplo que le manifestaba yo que era 3 a la quinta por 3 al cuadrado. Entonces, tenían la base igual. Ustedes ya dijeron, se mantiene la base no se cambia. Lo que sí va a cambiar es el exponente. ¿Por qué? Porque los exponentes, en este caso, ¿qué pasaría? A ver, ¿qué pasa con los exponentes? Exacto, se suman. Muy bien, se suman los exponentes. Muy bien, tenemos una tercera pregunta. En los ejemplos que ustedes observaron, qué operaciones se encontraron o qué operaciones aparecieron en esos ejemplos? Recuerden un poquito qué operaciones había. Muy bien, habían divisiones y multiplicaciones. Entonces, en la división eh, era diferente realizar lo que es con los exponentes. A ver, creo que vamos a recordar un poquito. Voy a pasar nuevamente a la pizarra.
Se está proyectando aquí. Ahí va la pregunta. Me dice pues que qué operaciones encontraron ustedes dentro de este ejemplo. Entonces ya me lo dijeron ustedes, multiplicación, división, pero también otra pregunta que les tengo es que, por ejemplo, en la división ya dijeron que los exponentes se suman. Muy bien, se suma. Entonces, ¿será que se hace el mismo proceso cuando tenemos una división con los exponentes? ¿También se suman o qué pasaría con los exponentes? Muy bien, los exponentes se restan. Cuando es una división, los exponentes se restan. Bueno, acá tenemos otros ejemplos. Miren, observen los ejemplos que tenemos acá. En este caso, cuando tenemos un exponente, una base con un exponente de 0, en este caso, ¿cuál sería su respuesta? ¿5? ¿Será que vale 0? ¿O será que vale 1? Muy bien, ustedes los han dicho. Perfecto, vale 1. Cada vez que nosotros veamos que hay una base con exponente con su potencia 0, entonces ese le corresponde como resultado a la unidad. En cambio, acá tenemos 10 elevado a la potencia 1. Este de aquí tendría, ¿qué valor? ¿1 será 1 o será 10? Muy bien, 10. Perfecto, 10. Te han dicho 10. Se mantiene la misma cantidad porque se supone que está multiplicando solo una vez. Entonces, por tanto, no va a cambiar. En este caso de aquí, ¿será que este ejemplo que se está ubicando aquí debe de realizarse de la misma manera? Porque acá tenemos, por ejemplo, 2 elevado al cuadrado por 2 elevado al cubo. En el ejemplo de la división, que es la fracción que está aquí, pues vamos a hacerlo con este ejemplo que está aquí. Tenemos 7 a la séptima dividido para 7 al cuadrado. Entonces, similar a este ejemplo, o sea, vamos a guiarnos con este ejemplo al ejemplo que tenemos acá. ¿Será que se realiza el mismo proceso? ¿Qué me dicen? A ver. No, ¿verdad? No se realiza el mismo proceso porque tenemos diferentes bases. Entonces, este de aquí tiene otro proceso que usted más adelante lo va a conocer con un cuadro que le van a hacer observar y van a también a interactuar y le van a dar a conocer cómo se llama cada uno de estos, digamos reglas, ¿ya? Entonces, voy a volver a las preguntas que antes les proyecté. Bien. Entonces, esta de aquí ya estaban, ¿verdad? Ya me dijeron qué operaciones observaron. Cuando las bases son diferentes, se realiza el mismo proceso. Me dijeron que por supuesto que no, que tiene otro tipo de proceso. Y bueno, aquí hay un reto que les voy a proponer. Dice, inventen un ejemplo nuevo entre sus compañeros y explíquenlo en voz alta. Es decir, ustedes van mediante los ejemplos observados, ustedes van a crear un otro ejemplo y ustedes van a pasar a exponerlo o en este caso van a exponerlo mediante la pantalla. ¿Verdad? Entonces les voy a dar unos minutitos como para que ustedes manifiesten su creatividad. Entonces, no importa si se equivoca, aquí estamos para corregirnos unos a otros, estamos para aprender, eh, para sentirnos en confianza. Entonces, eso es lo que quiero que ustedes proyecten, confianza y seguridad cuando van a decir algún ejemplo. Entonces, les dejo como un reto realizar un ejemplo, ¿sí? Entonces, eso es todo por hoy y empezar, le voy a dar paso a la siguiente fase que les van a explicar más minuciosamente cada uno de estos ejemplos que hemos visto. Que tengan una excelente tarde.